presenta WowMX.tv. Hola amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. La razón es muy sencilla, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad, pero desde el punto de vista jurídico. Estamos con José Luis Orrante. José Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alex, porque por la invitación. tú nos vas a dar ahora sí que nos vas a enseñar a ver hasta dónde podemos llegar al exigir a proveedores, médicos, etcétera, la responsabilidad por deficiencias en su tratamiento, en la medicina o cualquier otra situación que se dé en el caso cliente médico, ¿no? Claro que sí, Alex. Y yo te diría antes de empezar con lo bueno, ¿por qué estudiar este tema? ¿Por qué especializarte en este tema? Cuando sabemos que, pues digo, de alguna manera existe el tema, pero pues, nunca ha sido realmente comercializable este tipo de exigencias en México. En otros países es muy común, pero aquí en México como que nos cuesta, ¿no? Sí, claro que sí, pero bueno, sí es importante. En los últimos años se ha retomado mucho el tema, en virtud de que, bueno, sabemos que el profesional médico, llámese médico, enfermeras y personal que asisten a estos tipos de profesionales, pueden incurrir en responsabilidad por alguna negligencia, alguna impericia, algún desconocimiento, y bueno, actualmente el paciente puede interponer algunas acciones en contra de estas anomalías. Aquí algo que sí me llamó la atención, ya antes de empezar propiamente con el programa. Durante la pandemia, sí hay algo que nos quedamos todos como pacientes, como sociedad afectada, fue con serias dudas de realmente qué fue lo que sucedió, ¿no? Y me refiero a que, por ejemplo, se hablaba de una vacuna patriota que no sé si alguna vez lo veremos, ¿no? Claro. Pero se hablaban de vacunas que si eran eficaces o no, se hablaba mucho que de la rusa que no podía ir a Estados Unidos, se hablaba que de las dos americanas, la china que era CanSino, si no mal recuerdo, o sea, es decir, se hablaban de muchas vacunas, de muchas realidades, y no sabíamos qué tanto era de ficción o qué tanto de realidad. En ese sentido, te pregunto, más que como abogado, yo te digo como ciudadano, ¿te sentiste bien amparado en las acciones que se tomaron para la pandemia? Bueno, finalmente fue una pandemia que sucedió de un momento a otro. El gobierno únicamente tuvo las posibilidades que internacionalmente se brindaron. Obviamente hubo ahí negociaciones para que se trajeran las vacunas. Sí, finalmente pues fue una situación muy complicada jurídicamente, muy complicada económicamente, porque finalmente pues el país no estaba preparado para esto. Y jurídicamente, ¿por qué? Porque finalmente tiene que pasar por un proceso de autorización para que un medicamento se pueda aplicar, en este caso la vacuna. Bueno, fueron muchos temas los que se vieron, muchos temas los que se estudiaron, que si la vacuna rusa no la aceptaban en Estados Unidos, que si la inglesa, que si la china. Pero bueno, finalmente se cumplió. La encargada de autorizar el uso de las vacunas en México es la COFEPRIS, otorgó los permisos, empezó a vacunar y bueno, con esto se disminuyó mucho el índice de mortalidad a causa del COVID. Y eso es justamente lo que me gustaría también hacer un poco hincapié. Durante ese tiempo, por ejemplo, hubo causas ordinarias y extraordinarias que a todos nos afectaron. Porque por un lado, yo nunca entendí realmente cuáles eran las actividades prioritarias o las actividades que no podían suspenderse. Y te lo comento porque al principio salió una publicidad en el Diario Oficial en cuanto a cuáles eran las actividades que debían de seguirse prestando, que básicamente sean referencia a las bancarias, etcétera, abasto de alimentos, etcétera. Pero de repente hubo muchos que quedaron en el limbo. Sí, entonces se vivió con una incertidumbre, decir, oye, ¿lo abro o no abro? Y si abro, ¿cuánto tiempo y cómo condiciona a la gente, no? ¿No crees que también debió de haberse hecho algún tipo de procedimiento más claro? En ese sentido, sabemos que fue la primera vez y todo,
Pero ¿no te generaron muchas dudas? Sí, por supuesto que sí, y sobre todo incertidumbre jurídica, porque la gente no sabía qué hacer, cómo hacerlo, a dónde acudir. Inclusive era muy complicado realizar los trámites que en la Ciudad de México impuso el gobierno de la ciudad. Fue complicado porque tenías que hacerlo mediante internet. Mucha gente pues no está muy familiarizada con el internet. Me refiero a algunas personas que tienen comercios, y bueno, debe tramitar algunos permisos que incluso los vinculaban hacia el Seguro Social. El Seguro Social tenía que emitir una constancia que nos pedía un número para poder habilitar un comercio y que nos otorgaran un QR, que no sé si alguna vez lo observaste en los establecimientos. No, claro que sí, pero ¿sabes qué? Yo nunca entendí realmente cuáles eran las prioritarias, porque, por ejemplo, se hablaba que algunos, por ejemplo, tu despacho de abogados era prioritario, ¿no? Pues no era prioritario, de hecho los juzgados cerraron. Sí, pero no solo es juzgado lo que ves, ¿no? Sí, claro. Sino ves otras, incluso la atención que le dieran al paciente que fuera adecuada, pero ahí no podías hacer absolutamente nada porque estabas en la indefinición. El único sector que realmente se vio beneficiado, por así decirlo de algún modo, fue el de la salud. Claro. El de la salud nunca cerró. No, y alimentos. Y la distribución de alimentos. Pero de ahí en fuera todo fue, o tenían que tener un quórum, o bien tenían que cerrar sus puertas, sí, forzosamente. Sí. Pero en el tema de la salud sí fue la única que no cerró, independientemente de si trataban COVID o no lo trataban. Sí, y por ejemplo, yo me acuerdo mucho con los servicios financieros. Oye, no puedes, o sea, no es recomendable que salgas, pero dices, oye, necesito ir al cajero a sacar dinero. Y es cierto que se dieron ciertos servicios de distribución de alimentos, etcétera, pero sí se vivió una gran incertidumbre. Y yo lo sigo viendo como que de alguna manera nos faltó mayor, en general, no es culpar a la autoridad, no, faltó mayor seriedad quizá, o mayor conocimiento de la sociedad, de las autoridades y obviamente de los profesionales. Y por ejemplo, tiene razón, estaban cerrados los juzgados, pero no todo lo que ves es sí, por supuesto, parte del juzgado. Pero ¿no? Yo me refería en el sentido de, bueno, la impartición de justicia se vio suspendida, se vio afectada. Inclusive actualmente todavía se sigue trabajando en algunos juzgados de un día sí y un día no. Un día trabajan a puerta abierta y un día trabajan a puerta cerrada. Sí. Actualmente, no todos, sobre todo los familiares. Pero por ejemplo, pasara lo que pasara, seguías pagando impuestos. Sí, por supuesto, eso no se suspendió. Entonces dices, oye, espérate, o tenías que seguir con, o sea, las obligaciones las tenías que cumplir, ¿no? Sí, claro. Y eso fue una situación que se vivió. Otro de los aspectos que también me llama mucho la atención es que durante este tiempo hubo operaciones, o la prioridad fue atender la pandemia y empezamos a hablar de los hospitales COVID, pero otras cosas que no fueran COVID se tenían que rezagar o se fueron difiriendo, y eso también de alguna manera generó una incertidumbre. En ese sentido, ¿se podía hacer algo para que las cuestiones que ya habían sido programadas se cumplieran? Bueno, pues finalmente ahí lo que se va a dar es una falta de cumplimiento por parte de las instituciones públicas, porque sí se vio afectada la consulta. De hecho, estaban cerradas las consultas externas, únicamente lo que se atendía eran urgencias. Entonces, bueno, finalmente sí se podría incluso poder iniciar alguna acción, pero ellos tenían la excepción de decir que se encontraban bajo una pandemia y que eso es prioritario. Eso fue lo que ellos señalaron cuando uno les decía, bueno, pero yo vengo a una consulta porque estoy enfermo, tengo que seguir con mi tratamiento y ustedes me dicen que no hay. O sea, ni siquiera había una persona que atendiera, ni siquiera usted acudía a una institución y no había una persona que dijera, había un papel que decía, la consulta está suspendida. Sí, y eso, te reitero, fue cosas que no estamos acostumbrados a ello, pero lo que sí nos percatamos que, por ejemplo, hubo algunos trámites más expeditos por parte de COFEPRIS. Sí, claro. Y en ese sentido, platícanos un poquito para que lo entendamos todos, cuál es el procedimiento normal en COFEPRIS en tiempos y cómo fue que se aceleraron estos tiempos, ¿no? Bueno, finalmente COFEPRIS es una institución que depende de la Secretaría de Salud Federal, y lo que le dieron prioridad fue a lo de la pandemia, a la implementación de las vacunas para ver si autorizaba o no la aplicación. Eso fue su prioridad. Ahorita están retomando nuevamente todos los temas, están retomando denuncias, están retomando todas las facultades que COFEPRIS tiene expresas en la ley, entre las que destacan la denuncia que hacen los pacientes hacia los médicos por alguna mala práctica, por alguna negligencia, por alguna situación incluso particular que hayan visto en su consultorio.
Entonces, eso es lo que ahorita se ha venido retomando y reiniciando los procedimientos. Normalmente, ¿cuánto dura un procedimiento en COFEPRIS para autorización de un nuevo medicamento? No una campaña, un medicamento. Bueno, es que puede variar. Aquí la importancia que se le dio era de que tenía prioridad, entonces fue rápido realmente, pero no debe de exceder unos 3 o 6 meses. 3 o 6 meses. Sí, en un medicamento ordinario. Ok, 3 o 6 meses. Y por el otro lado, lo que son las campañas publicitarias y todo, cuando tiene algún tipo de sanción por parte de COFEPRIS, ¿cuánto dura? Ok, bueno, eso ya sería un procedimiento que ya es como un procedimiento disciplinario, en el sentido de que un médico para poderse publicitar por cualquier medio, ya sea radio, televisión, internet, incluso periódico, tiene que tener un permiso. Entonces ya COFEPRIS lo que hace es que inicia un procedimiento y se lleva un procedimiento en forma de juicio. Ese puede variar porque finalmente se le da al médico, se le da el tiempo para poderse defender, para poder demostrar por si hubo alguna deficiencia, y si no la hubo, simplemente fue una omisión por parte del médico de no tramitar su permiso y en consecuencia lo sancionen, bueno, estamos hablando de aproximadamente 8 meses, 10 meses. Perfecto. Ahora vamos con el otro que también es importante. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La CONAMED. CONAMED. Platícanos un poquito para la gente claro, que nos está viendo, ¿no? Claro, la CONAMED es un organismo también dependiente de la Secretaría de Salud que sirve como intermediario entre médico y paciente, con la finalidad de que sin llegar a un proceso que ya sea un juicio o bien incluso en materia penal, pueda intervenir para poder llegar a un arreglo entre médico y paciente en relación al trato que tenían ambos. Perfecto. ¿Te ha tocado ser parte de los arbitrajes de la CONAMED? Sí, por supuesto que sí. Y que te pregunto, ¿realmente si se tiene esa vocación de mediación, de conciliación, o realmente solo es un mero requisito para llegar al procedimiento judicial? Bueno, no es necesario agotar el procedimiento que se lleva en la CONAMED. Se puede realizar directamente, pero bueno, lo que pasa es de que en México no estamos muy acostumbrados al arbitraje. No estamos muy acostumbrados a que nos lleven en una conciliación, que concilien intereses entre las partes. No estamos muy acostumbrados. Estamos más acostumbrados a que mejor demando, el juez me impone una sanción, tengo que reparar un daño, tengo que indemnizar, y eso es a lo que estamos acostumbrados. Pero en mi lógica sí tiene gran importancia la CONAMED. Sí debería de ser una cuestión que no sea optativa, sino que primero se tenga que, en un momento dado, agotar, y después ya la vía jurisdiccional. Y eso me encanta lo que tú estás diciendo, porque por ejemplo con los nuevos mecanismos o los medios alternativos de solución de conflictos, obviamente CONAMED es arbitraje, ¿no? Sí, por supuesto. Y vemos también que está la vía judicial, pero también existen ahora los mediadores, la figura de la mediación, que en un momento dado se pueden llegar a alcanzar acuerdos con la voluntad de las partes. En ese sentido te pregunto, para los aspectos de responsabilidad, ¿qué tanto te ha funcionado? Vámonos a todos los mecanismos que hay, a la mediación, a la conciliación, a la negociación, al arbitraje y a la vía jurisdiccional. ¿Qué tanto te distrae a ti de tu profesión cada uno de ellos? Bueno, finalmente sí hay mucha gente que acude a la CONAMED, pero la CONAMED no tiene una medida coercitiva, o sea, no puede obligar de alguna manera a que el médico cumpla o el paciente, porque es para ambos casos. Entonces es por eso que se agota, no se llega a nada. Sí se ha llegado, sí he tenido convenios, sí he llegado a arreglos ahí, por supuesto que sí, pero cuando no, se agota, dejan a salvo derechos la CONAMED y se acude a la vía jurisdiccional para que se resuelva. ¿En mediación te ha tocado o todavía no? Sí, por supuesto que me ha tocado. Mediación, digo, del Centro de Justicia Alternativa. Sí, también. ¿Y? Es buena, pero bueno, aquí lo que debemos de hacer mención, para que la gente lo sepa, es que principalmente es la voluntad de las partes. Que las partes quieran llegar a un arreglo, porque las partes luego muchas veces confunden la mediación con la vía jurisdiccional. O sea, llegan ya exigiendo y diciendo que lo que ellos quieren se les conceda y no admiten otra cosa. O sea, no admiten ese sistema de mediación en la que sabemos que es un dar y un recibir. O sea, definitivamente ellos piensan que es, yo llego, me van a dar y me voy. Pero es más fácil que la vía jurisdiccional. No. Sí hay que también nosotros poner de nuestra parte, también nosotros decir, bueno, está bien,
no estuvo bien esto, pero yo tampoco estuve bien en otra cosa, y bueno, vamos a llegar a la solución del conflicto. Algo que llama mucho la atención de las personas con la mediación es que una vez concluido es la cosa juzgada. Claro. Obviamente en la vía jurisdiccional es cosa juzgada, y en el arbitraje tendrás que homologarlo, ¿no? Sí, por supuesto, y se tiene que hacer valer posteriormente en la vía jurisdiccional. Esas son las cosas que de alguna manera dices, oye, a la voluntad le das más importancia cuando es sola la voluntad. Cuando no hay árbitro tienes que agotar requisitos, y cuando hay vía jurisdiccional ya los tiene. Entonces, son de esas cosas que a veces no se entienden, ¿no? Sí, por eso es que lo que comentamos al principio, mucha gente que dice, bueno, voy a la CONAMED como una instancia conciliatoria, mediadora entre las partes, porque, bueno, principalmente es gratuita, ¿no? Pero cuando no se obtiene algo, bueno, pues tienen que acudir a la vía jurisdiccional, en donde ya se convierte en una situación que ya tienen que contratar a un abogado, que ya tienen que ver si pueden acreditar la responsabilidad, y bueno, toda esa infinidad de cosas. Y ante esta situación te pregunto, ¿qué tanto ha avanzado el conocimiento de materias médicas en los juicios? Pues sí ha avanzado, porque actualmente ya se puede demandar incluso el daño moral. Lo que antes era muy difícil de acreditar, lo que era muy difícil de poder comprobar, actualmente se está dando, y sí los peritos están contribuyendo con la resolución de los conflictos. En ese sentido, y vamos a ubicarnos aquí, por ejemplo, voy yo con un médico, el médico siento que me atiende mal, etcétera, voy a pedir una segunda opinión, etcétera. Pero el problema es eso que te estoy diciendo, ese siento. Porque hay veces que realmente no escuchamos al primer médico. Sí, claro. Y tratamos de tropicalizar el tratamiento, ¿no? Ay, sí, no, claro. me da flojera levantarme a las 4 de la mañana a tomarme la pastilla, entonces me la tomo hasta que pueda, y luego... Entonces nosotros vamos así, de alguna manera rompiendo las indicaciones, ¿no? La secuencia que es jurídicamente claro, normal. Oye, te mando esta medicina, oye, no la encontré. Te mando esta, tampoco la encuentro. Entonces dices, oye, pues por mucho que quiera, pues no hay. Otra de las cosas que también, no lo digo yo, lo dicen los periódicos, es que hay un desabasto de medicamentos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, y en ese contexto te pregunto, ¿qué tan fácil es exigirle responsabilidad al médico cuando realmente no son acciones imputables a él? Claro. Alex, es una pregunta muy importante, realmente, porque es la base. Debemos de partir de que el médico debe de iniciar un expediente clínico. Es por ley. La Ley General de Salud, la norma oficial mexicana, lo exige, que tiene que ser un expediente clínico, que tiene que ir integrado de manera sucesiva, todos los eventos que van pasando, todos los medicamentos que se van recomendando, el tratamiento, el diagnóstico, todo se debe de anotar. Pero también debemos de dejar algo muy claro, es el informe que el médico debe de dar al paciente, ¿sí? Es el que yo le diga al paciente, tiene que tomar este medicamento, y que el paciente lo siga. ¿El informe es a lo que normalmente usualmente le llamamos receta? El consentimiento informado. Okay. El consentimiento informado, la receta ya nada más es la manifestación del tratamiento que se le va a dar. Pero en el consentimiento informado, que es un derecho del paciente y una obligación del médico, pero esa obligación del médico se convierte también en un derecho de él, a la vez. ¿Por qué? Porque él va a señalar ahí a qué diagnóstico llegó, por qué llegó y qué tratamiento le va a dar. Y el paciente lo debe de aceptar o no aceptar, está en su derecho. Pero finalmente, si un paciente dice, no, es que yo creo que esa medicina no me va a hacer bien, ¿no? Porque también pasa. Sí, claro. Que mucha gente llega a la casa y hasta la abuelita le dice, no te tomes esa medicina, yo con un té te compongo. Es lo que te digo de tropicalizar la situación, dice, oye, ¿qué onda? Por eso decía que era muy importante esa pregunta. Bueno, pues el médico va a tener ese respaldo. Si el médico no tiene bien integrado su expediente clínico, ¿cuál va a ser su defensa? Finalmente, aquí está, señor. Yo le dije que tenía un riesgo, que tenía una consecuencia. Aquí está, usted lo sabía, yo se lo expliqué y usted lo aceptó. ¿Sí? Ahora, no siguen indicaciones. Yo le digo que tiene que venir en un mes y viene en 8 meses, porque también pasa. También sucede que el médico le señala, para seguir el tratamiento usted tiene que venir dentro de un mes para ver los avances, para ver si el medicamento le está funcionando o no, y el paciente no va, porque ya se empezó a sentir mejor, porque ya no quiere invertir en su salud, y bueno, pues después se vienen las complicaciones y dice, no doctor, es que usted no me curó.
No, pues es que no era de que yo lo curara, es un tratamiento al cual usted estaba sometido, que usted aquí aceptó. Si usted ya no compró el medicamento, o bien, como dicen muchos, voy por el medicamento, pero deme el más barato. Entonces ya no es el que el médico está recomendando, o ya no es el que está señalando en su receta. Ya el paciente está tomando en consideración su sentido común y dice, bueno, pero pues si es la misma sustancia, pues compro otro. Esta otra de las cosas que te iba a preguntar. Normalmente, no normalmente, antes se ponía el nombre del medicamento, el nombre comercial del medicamento. Ahora se pone la sustancia activa. La sustancia activa. ¿Qué tantas ventajas y desventajas crees que tengas? Pues yo creo que sí tiene ventajas. ¿Por qué? Porque finalmente es el tratamiento que el médico en ese momento está señalando. Es decir, el médico puede señalar un medicamento que es de 70 miligramos. Ese de 70 miligramos única y exclusivamente se puede conseguir en cierta marca. ¿Por qué? Porque si yo la busco en una marca genérica, en una marca similar, pues no, resulta que la fabrican en 30 gramos. Entonces, bueno, está bien la sustancia, pero tiene que comprarla de 70 miligramos, porque es la que le va a beneficiar al cuerpo de esa persona. Pero mucha gente dice, pues es la misma sustancia, que va de 70 a 30, pues me tomo 2. No, pues es que no es eso. Ellos tienen que cumplir con el tratamiento. Después se convierte en lo que estamos platicando, que ya va el paciente y dice, ¿sabes qué? Pues vengo a demandar al médico porque resulta que él me sometió a un tratamiento y no resultó. Efectivamente, y eso es otra de las cosas que te iba a preguntar. Técnicamente, cuando salen aprobadas de COFEPRIS las sustancias activas, son porque tienen los elementos mínimos o máximos o los elementos que están establecidos para considerarse, no sé, paracetamol o para considerarse una sustancia activa. Sí. Para no meter en problemas. Ibuprofeno. Exacto, pero no va a ser que diga una marca y no sea lo más adecuado. Claro. Pero ya tienen la sustancia activa y tú tienes razón, hay medicamentos de marca conocida y hay otros que son genéricos, intercambiables, etcétera. Cuando dicen que es la misma sustancia, ¿cierto? Sí, por supuesto, pero las cantidades no son las mismas. No, por eso digo, pero en cuanto a la sustancia debiera ser la misma. Sí, claro. ¿No? Ahora bien, algo que llama mucho la atención, la diferencia de precios. Sí, por supuesto que muchas veces es abismal. Tú puedes encontrar la medicina de 700 pesos y la genérica en 35. Sí, y eso es ¿por qué? Porque seguramente la de 700 pesos tiene una campaña de publicidad y tiene otros aspectos que no considera la de 70, ¿no? Sí, por supuesto, pero también es la integración del medicamento. Volvemos a repetir, el genérico quizás no lo elabore en una cantidad de 70 miligramos. Lo que sí, por la inversión, por todo lo que ha hecho la farmacéutica, sí la fabrica. Entonces compran el de 30, se quieren tomar 2 y pues el efecto no es el mismo. Ahora, también, así como estamos hablando de los medicamentos, platícanos un poquito más de los médicos. Claro. Porque también se especula mucho o se señala mucho, no es que cuando vamos a los médicos que participan en estas farmacias genéricas, no tienen los mismos conocimientos que otros. Al final la cédula es para todos, ¿no? Ok. Sí, claro, pero debemos de recordar una cosa. Hay médicos generales y hay médicos especialistas. Sí. Entonces, normalmente el que está en una farmacia es un médico general. Y ese médico general, bueno, pues su responsabilidad llega hasta donde sus conocimientos le permiten, pero no podría él... Dentro de lo general. Sí, dentro de lo general, ¿no? Tal vez por eso luego la consulta es tan barata y porque la del especialista es muy cara. En algunos casos, no en todos los casos, hay profesionales que están dados hacia la sociedad y dicen no cobro tanto. ¿Por qué? Porque finalmente no hay la capacidad económica para que estén pagando esas cantidades tan grandes, porque pues al final el honorario lo pone el médico. Tanto pueden cobrar 500 pesos como pueden cobrar 2,000. No hay una limitante que le diga a alguien, no, pues no puedes cobrar tanto o no puedes cobrar tan bajo, porque imagínate los que cobran más. Pero en el caso de la medicina general, bueno, pues son los que obviamente están en las farmacias y pues nada más dan el tratamiento de primera mano. Ellos mismos cuando tú vas, porque hemos acudido, también te dicen, es que ya está fuera de mis facultades profesionales y usted necesita acudir ante un profesional en medicina interna, no sé, un ginecólogo, un oncólogo,
Entonces, sí debe de la gente tener esa diferenciación entre por qué aquí es tan barato y todo lo demás, porque nada más es un tratamiento de primera mano. Hasta ahí llega. Usted quiere una recomendación profesional especializada, tiene que acudir con un especialista, el cual se somete a un proceso, porque no nada más es como entrar a la universidad, sino que ya ellos se someten a un proceso, entran a una especialidad, los acreditan, también se titulan y también le dan su cédula profesional a cada uno de esos especialistas. Muy bien, y ahora vamos ya con la parte más frágil, que es el paciente. Un paciente, ¿qué es los documentos mínimos que debe de tener respecto a un medicamento o bien respecto de una consulta con su médico? Bueno, finalmente es lo que platicábamos desde un principio. El paciente debe de llegar y se le debe de registrar y se le empiezan a solicitar datos. Por ejemplo, si tiene algún padecimiento, si tiene alguna enfermedad especial, si no puede tomar algún medicamento que vaya en contra de su salud. Y posteriormente a eso, bueno, pues ya finalmente se le tiene que elaborar su expediente clínico, porque es lo que les comentaba hace rato. La norma general mexicana, la norma oficial mexicana, lo señala. Para todos los casos, el paciente debe de tener un expediente clínico, porque es su registro. Por si hay algún problema, luego se van al registro. Ese expediente no se puede modificar de ninguna manera. Y lo compone el consentimiento informado. Ese es el derecho que tiene el paciente y el deber que tiene el médico, que después se convierte, como les dije, en un derecho de decir, aquí decía. Entonces, realmente un requisito mínimo para ser paciente no lo hay. No lo hay, Alex, pero sí se debe de cumplir con esa normativa. ¿Para qué? Para tener certeza jurídica. Hay una contravención, hay un problema, aquí está. E incluso le puede servir al propio médico. Fíjate que yo lo veo más del lado del médico, porque el médico me parece que es lo más adecuado, no solo por normatividad, sino para él protegerse es guardar todo perfectamente. Porque si nos vamos a la realidad, ahora sí que nacional mexicana, es que todo lo tiramos como pacientes. Acaba el tratamiento, lo tiras. Es más, a mediados del tratamiento ya no tienes la receta, ¿no? Sí, por supuesto. O hay veces que llevas a comprar la medicina y dejas la receta y te desperdiste el tratamiento si es que estaba en lo mismo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que al final el que tiene todas las de ganar con lo que prescribe es el médico, porque él levanta su cuadro clínico o su hoja clínica, etcétera, y además hay que partir de algo, todo es de buena fe, ¿no? Sí, por supuesto que sí, todo es de buena fe. La ley es de buena fe. Sí, porque no, a lo que me refiero es que cuando te dicen, oye, ¿es alérgico a algo? Pues que yo sepa, no. Sí, claro. Y eso tú le crees, ¿no? Pero si te dicen, oye, te estoy recetando algo con penicilina y resulta que eres alérgico y no me dices, pues ahora sí que milagros no hago, ¿no? Sí, pues eso es lo que yo les comentaba en relación al médico, pero también puede ser en beneficio del paciente. ¿Por qué? Porque finalmente el paciente en el expediente clínico, si se nota que no le preguntó o que no hay una anotación al respecto y él padece por ese tratamiento, pues finalmente en el expediente clínico se va a anotar. ¿Y a quién va a beneficiar? Obviamente al paciente. ¿Hay inspecciones a los médicos para revisar que estén llevando bien sus expedientes? Sí, por supuesto que sí. La COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, es una de sus facultades, la de poder llegar y verificar los establecimientos de salud. ¿Los expedientes deben estar foliados? Deben estar integrados, sí, por supuesto. Pero foliados en el sentido, expediente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, claro. O por apellidos, o simplemente con que lleven el control basta. Bueno, la norma ahí señala que deben de estar integrados de manera consecutiva y sucesiva. Entonces sí deben de estar foliados, sí deben de estar resguardados, incluso la norma lo señala, que debe de haber un anaquel especial para que estén los expedientes clínicos, para que precisamente cuando llegue una verificación tengan acceso a ellos. Y en esos expedientes clínicos, te pregunto, ¿tienen que tener algún tipo de medidas? ¿Tienen que tener algún tipo de formalidad adicional a lo que me está diciendo? No, la única formalidad es por escrito y que no se puedan modificar. Es decir, que no estén tachoneados, que no estén rayados, que sabemos que jurídicamente se puede hacer, ¿no? Cuando se testa alguna palabra, se salva al final, pero no pueden ser modificados. Ahora, te pregunto, tú en tu práctica profesional, ¿cómo fue que te dedicaste, cómo te nació el feeling por desarrollarte en este campo? En el campo de la medicina. Sí. Ok, bueno, porque es un campo un poco
o diría yo muy poco explorado en realidad. Hay médicos que, bueno, finalmente, aunque no hagan un tratamiento mal, los demandan y se espantan y no, si está bien y regreso el dinero o pago o no, o sea, por ejemplo, llegamos a un juicio y sabemos que en un juicio hay una audiencia previa y de conciliación, es un juicio ordinario. Ahí ya le están cuantificando daños. ¿Cómo le puede cuantificar daños un paciente a un doctor? ¿O de dónde lo cuantifica? Ellos se basan a que dicen, es que yo ya fui con otro médico y resulta que ese médico ya me cobró X cantidad de dinero y entonces yo ya perdí y ahora me lo pagas. Pero resulta que muchos médicos sí dan el diagnóstico bien, sí dan un tratamiento bien. Fue error del paciente, el que ya no fue, el que ya no acudió, el que ya no quiso. Entonces, ante ese tipo de injusticias que yo veía hacia los médicos, porque de verdad, llega una demanda a un médico y el médico se espanta y se asusta, obviamente porque no está acostumbrado, ¿no? Si simplemente para tener personalidad, para ser médico, se necesita un perfil específico, como dicen de los abogados, ¿no? Claro. Sin sentimientos. No es que no tengamos sentimientos, finalmente es un perfil que se cumple, que nos gusta, y los médicos es lo mismo. Pero les llega una demanda y no, hombre, o sea, se espantan y sí, ¿cuánto tengo que dar? O sea, antes de que otra cosa pase, no, a ver, doctor, espéreme, déjeme yo, lo veo, lo trato, y si hay una defensa que podamos implementar para usted, lo hacemos. Y ha habido médicos que me dicen, pues muchas gracias, porque yo realmente, si me hubieran pedido mi casa, se las doy, porque no quiero problemas, porque no quiero estar en esto. Pero ante esas injusticias que yo empecé a observar, fue que yo me empecé a meter al campo del derecho a la salud. No, y la verdad me parece muy lógico y loable lo que estás diciendo, pero fíjate también, algo que me llama mucho más la atención, no es la situación de los médicos y la situación de los pacientes, sino la situación de los abogados. Tú eres un abogado dedicado a ello, pero también me ha tocado ver cantidad de improvisados. Sí, que por dices, supuesto. Oye, espérame, ¿estás a favor o en contra o qué pretendes, no? Es que efectivamente, como bien lo dices, Alex, hace ratito platicábamos de los médicos especialistas. También el abogado tiene que ser especialista, porque finalmente tú no te puedes meter en una materia en la que tú ni siquiera alguna vez te has parado en alguna institución o en algún juzgado. ¿Por qué? Porque finalmente estás jugando con el patrimonio y muchas veces hasta con la libertad del cliente, ¿no? A mí mucha gente así me comentaba, no, pues es que yo contraté a un abogado que me dijo que iba a sacar a mi hijo del reclusorio, pero pues resulta que él no sabía ni qué era eso. Pero como en la abogacía, no es como en la medicina. En la abogacía dice, mientras tú seas un licenciado en Derecho, puedes comparecer ante un juez penal, ante un juez civil, ante un juez familiar. Así lo establece la ley. En la medicina no. Para que tú puedas dar un tratamiento en ortopedia, tienes que ser ortopedista. Para dar algún tratamiento en cáncer, pues tienes que ser oncólogo. O sea, sí se especifica, pero en el derecho no. Entonces nosotros estamos dedicados a eso, al derecho a la salud, y sí también, porque pues en nuestros inicios también estuvimos en materia familiar, como cualquier otro abogado. Sí, ya vas tomando tu perfil, ¿no? Claro. Yo eso es perfectamente válido y entendible. Claro. Pero nada más me llama mucho la atención, ¿cuál fue el hecho detonante que te llevó a estar en la salud? En la salud, ok. El hecho detonante que a mí me llevó a estar en el derecho a la salud es porque yo tengo familia que es médico. Entonces, en virtud de eso, cuando él se acercó y me dijo, fíjate que me están demandando responsabilidades médicas y yo hice bien mi trabajo y aquí está todo, yo te lo puedo comprobar, fue cuando yo dije, híjole, creo que aquí está algo mal. Porque no es lo mismo un abogado civilista que un abogado en la salud. ¿Por qué? Porque finalmente hablas hasta de otros términos. Entonces, era complicado para él porque me decía, he contratado abogados, pero pues no saben, y a mí me preguntan, ¿y yo qué les puedo decir? Pues ellos son los que deberían de saber cómo está integrado el expediente clínico, claro, cómo está el consentimiento informado, en qué casos puedo eximirme yo de responsabilidad, en una responsabilidad civil que es muy básica, y eso nos lo enseñaron desde que iniciamos nuestra carrera, pues es finalmente la negligencia inexcusable de la víctima, que viene a ser parte del propio paciente que ya no sigue el tratamiento y que quiere obtener el resultado
pero sin someterse al tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues esa ya es una eximente de responsabilidad para el médico. ¿Por qué? Porque ya no se sometió él, pero fue por... O sea, les llaman, oiga, tiene usted consulta, y la gente lo toma como que es que porque quiere que vaya, porque quiere que le pague, porque... No, se les da un seguimiento, porque es una obligación él se comprometió desde el primer momento a atenderlo. ¿Sabe qué? No, sí, no, no está, y sí que luego va, y entonces este familiar me decía, ¿qué hago? Todo eso va anotado en el expediente clínico. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente así lo establece la norma. Todo lo que pase sobre un paciente tiene que estar anotado ahí. ¿Sí o sí? Entonces ahí aparecen las llamadas. Yo le hablé a esta persona y mira, que no, que sí, que luego, que después, que el familiar no le pasó el recado, 1000 cosas. Y fíjate que, ¿cuántas veces no hemos visto? Lo que tú estás comentando me parece verdaderamente extraordinario, pero ¿cuántas veces no hemos visto que vas al dentista y ya estás lastimado, ¿no? Porque te jalaron y todo. Y obviamente también, la cuestión de la salud siempre tiene ciertos riesgos, ¿no? Cuando te operan el dolor, digo, por mucho que quieras, o sea, yo creo que también como pacientes debemos de ser sensibles y respetar el trabajo de los demás, ¿no? Sí, por supuesto. Porque el doctor puede hacer 1000 cosas, etcétera, como también, ¿cuántas veces no hemos visto artistas, actrices, etcétera, que recurren a cuestiones de liposucción y se quedan ahí, que por una mala anestesia? Ojo, cuando se meten en tu cuerpo, se meten en tu cuerpo. Es una cuestión totalmente invasiva y va a haber una reacción. Hay veces que no es que no haya reacciones, son reacciones controladas, ¿no? Claro. Hay algo muy importante, Alex, que estás diciendo. Por ejemplo, en este caso de la medicina estética. Es muy difícil entrar a una especialidad. Compiten 50,000 alumnos para entrar 5,000 en las diferentes especialidades. Y algo muy importante que tienen que tener conocimiento las personas, sobre todo, para que sepan a quién acudir. Es muy complicado para que un médico sea especialista en cirugía plástica, por ejemplo. Es muy complicado, no es imposible porque sí los hay. Entonces hay médicos que no se quedan y que ellos están con la intención de ser médicos cirujanos plásticos y se meten a hacer másters o se meten a hacer maestrías. Finalmente el que está en la especialidad va a tener clínica, va a poder operar, va durante su capacitación, porque la profesión es capacitarte siempre, es participar en eventos quirúrgicos, saber con el anestesiólogo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Ya se le subió la presión, baja, se la controla. Es diferente eso, que es la práctica, a que muchos se someten única y exclusivamente a algunas maestrías, que simplemente son conocimientos. Cuando se meten al quirófano, no saben qué hacer. Entonces sí, la gente tiene que tener esa claridad y están en su derecho completamente de decirle al doctor, ¿sabe qué, doctor? ¿Usted qué es? ¿No? Y muéstreme y acredíteme, porque al final lo que se protege es la vida. Alguien se puede quedar en un evento quirúrgico. ¿Y por qué? Porque no tienen la praxis. Porque muchos nada más tienen el conocimiento, sí, no, y esto se hace así, y esto se realiza así, sí, pero ya en la práctica sí, claro, es muy diferente, y en eso sucede en todos los eventos, en todas las cirugías. No es lo mismo el que ya practicó, el que ya tiene la experiencia, el que tiene a su buen anestesiólogo, el que tiene a su buen asistente, al que realmente llega y dice, pues vamos a ver, porque el libro dice que así es. No, sí, la gente debe de consultar, y bueno, actualmente se pueden consultar todas las profesiones en la página de la Dirección General de Profesiones, quién está validado y cómo está validado. Aquí, perdón, me está haciendo, agradezco a producción, si me haces favor de dar tus redes sociales. Sí, claro que sí. No las habíamos dicho. Estamos en Instagram y Facebook como Campuzano y Orrante, así nos pueden encontrar. Perfecto. Y otra de las cosas, además de tu página de internet, ¿tienes algún tipo de Facebook o algo parecido para la gente que nos está viendo, o solo que se dirijan ahí? Es ahí, es a las redes. Ahí tenemos atención personalizada y los atiendo directamente yo. Ok, perfecto. Otra de las cosas que te pregunto, a veces, los abogados, claro, es increíble. Creo que en México hay más escuelas de abogados
de las que te puedes imaginar. La última vez el recuento creo que eran 1,600, ¿no? Y en cambio es que en medicina es cada vez más pequeño, es más controlado. Claro. Muchos médicos dicen, oye, es que cualquiera puede ser abogado, y digo, dadas las situaciones, pues sí, ellos tienen un gran nivel de exigencia. Tan solo promedios, ¿no? Ingresar a las universidades de medicina es verdaderamente impresionante. Complicadísimo. Complicadísimo, o sea, eso es una realidad que tenemos, digo, obviamente son circunstancias, etcétera. Te pregunto, ¿qué tanto podría ser bueno en este sentido la colegiación para los abogados para realmente definir las especialidades? Pues sí sería conveniente y siempre pensando desde lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Que aquí lo que importaba era la gente. A mí me decían, tú no te vayas y no te guíes por la cuestión de que cuánto vas a ganar y si vas a ser rico o vas a ser pobre. Eso es lo que yo tengo, por eso es que ayudo a la gente. ¿Por qué? Porque finalmente yo no puedo agarrar un asunto, retomar un asunto en alguna materia en la que yo no esté especializado. O sea, definitivamente yo sería mentirle al cliente, ¿no? Y por eso es que mucha gente tiene esa duda, ese coraje incluso hacia el abogado, porque dice es que yo lo contraté y si él aceptó pues es porque sabía, porque tiene conocimientos, porque se ha preparado, porque se ha actualizado, y resulta que pues no fue así. Resulta que pues teníamos todo para ganar y perdimos. Claro que también hay muchos abogados que también difiero de ellos, en el sentido de que, bueno, van y ven y no, usted no se preocupe, usted debe, pero no pague. Y va a ver que yo le voy a ayudar. No, bueno, o sea, lo que hablábamos de la mediación, bueno, ¿sabes qué? Pues sí debo, dame oportunidad de irte pagando, esta es la forma en la que yo te puedo pagar, comprometerse y cumplir. Pero hay muchos que les prometen que no van a pagar y cuando ven ya está el embargo en el domicilio, ya se están llevando el coche, ya se están llevando, y dicen, no, pero es que el abogado me dijo. ¿Qué tan importante es la ética? Importantísima. En el caso de nosotros es importantísima. Ahora, otra de las cosas, perdóname, en el caso de, o sea, realmente en las profesiones siempre debe haber una ética. Por supuesto. Y en las personas. La ética no es solo exclusiva de las profesiones, es de las personas. De las personas. Y los valores, etcétera. Aquí una pregunta, y agradezco producción que me la haya hecho. Se da una relación contractual, médico-paciente. Por supuesto. Ante el incumplimiento de alguno de ellos, sobre todo en el médico, que es lo más habitual, el paciente puede reclamar. ¿Qué es lo que puede reclamar usualmente? ¿Qué prestaciones? Usualmente lo que reclaman pues quieren una indemnización. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión de salud en donde sabemos que hay dos vertientes. O pides una indemnización la cual se cuantifica en una cantidad económica, o bien pides que se repare el daño en la medida en la que fue causada, o sea que el daño regrese al estado en el que estaba antes. En el cuerpo humano es sumamente difícil, no es como decir, pues se dañó una llanta, te la compro y ya se la pones al carro. En el caso de la salud, ¿cómo puedes recuperarle la salud a una persona? Entonces cuantifican. El detalle aquí es la cuantificación, que mucha gente dice, es que, no sé, yo invertí 50,000 pesos en mi tratamiento con usted, pero resulta que ya fui con un doctor que me cobra $500,000, ni siquiera le ha cobrado, y quiero $500,000 porque es lo que él me cobra. Y dice uno, bueno, ¿y cómo cuantificó, no? Es el abuso que muchas veces la gente da hacia los médicos. ¿Esa indemnización está integrada de los daños y de los perjuicios? Exactamente. Pero tú hablabas de un daño moral. Por favor, para la gente que nos está viendo, habla un poquito más de ese tema, ¿no? Ok. Bueno, el daño moral también es una situación extrapatrimonial en donde se afecta el decoro, los sentimientos de las personas. Actualmente se gestiona para que se pueda llegar a una reparación de ese patrimonio, que no es, ¿cómo lo digo? Para que no se oiga muy técnico, no es fungible, no se detecta, los sentimientos no se detectan, la apreciación que tiene una persona pues no puede ser tangible, sin embargo pasa. ¿Qué pasa en una cirugía estética? En donde yo quería que me quedara, unos labios hermosos y me quedaron unos labios muy feos. Bueno, pues finalmente el médico, si él le dio las especificaciones al paciente y así lo aceptó, bueno, porque también hay características en los pacientes. Si en un momento dado no y el médico le prometió que iba a tener unos labios hermosos, bueno, pues finalmente no sucedió y eso lo afecta.
¿Por qué? Porque es sujeto de escarnios, es sujeto de burlas. Entonces puede exigir la reparación de ese patrimonio que no es fungible a través del juez civil. ¿Y quién lo cuantifica? El juez civil. Pero es curioso, ha de ser muy difícil hacerlo, ¿no? Sí, claro, es una tarea muy complicada para el juez poder determinar un daño moral. Porque, por ejemplo, en la ley federal del trabajo hace referencia a los órganos, ¿no? Sí, claro. Digo, no se trata de cuantificar, pero ya les da cierto valor, si lo quieres ver así. Hasta la muerte. Sí, pero en el caso de una persona que le quedó choco el labio, etcétera, y que vive de eso... Hay dos particularidades que el juez toma en consideración en un daño moral. La capacidad económica del que lo causó y la de la persona que lo va a recibir. Eso es lo que él... Pero esa consideración del juez, el mismo código lo establece, y la jurisprudencia lo señala, que se da a consideración del juez. Bueno, yo creo que hay muchísimos temas, José Luis, pero yo lo que sí te pediría de favor, estamos a 5 minutos de irnos. En primer lugar, decirle tanto a los médicos como a los pacientes cómo entender realmente la responsabilidad médica para sus procesos o para sus procedimientos en caso de que quieran intentar una acción o a favor o en contra. Sí, claro. Bueno, pues yo lo que les podría recomendar a los médicos es que cumplan con lo que es la legislación. ¿Para qué? Para que en un momento dado ellos tengan algún medio de defensa para poder atacar alguna responsabilidad que pudieran haber tenido. Ahora, si son responsables, obviamente va a salir. O sea, sí va a resultar que fueron responsables, y a toda acción pues merece una reacción. Van a tener que indemnizar dando una gratificación económica con la finalidad de eximir una responsabilidad civil o penal incluso a veces. Y bueno, y de los pacientes, pues la principal recomendación es saber ante quién acuden. Que investiguen, que vean, porque yo sé de casos en los que médicos generales andan dando tratamientos de medicina estética. Entonces, imagínense, si decía yo que muchas veces son con algún tipo de especialización a través de una maestría que no es recomendable cuando son eventos quirúrgicos, imagínense de un médico general, que pueda tener diplomados, que pueda tener capacitaciones, sí, pero al final no lo avala ningún documento, y entonces son los médicos que luego se andan escondiendo, y el paciente dice, no, pues ahora ¿dónde lo encuentro? O los productos milagros. Los productos milagro, que también los regula COFEPRIS. Perfecto, y hay responsabilidad administrativa de tal manera que pueda perder su cédula médica. Sí, por supuesto. O sea, realmente los profesionales siempre estaremos expuestos a todos, no hay cirugía sencilla. Ahora sí que tanto médico como paciente, documentense y traten de tener los documentos necesarios para integrar un adecuado expediente, porque con eso va a ser la mejor defensa o el mejor ataque que quieran hacer. Finalmente, José Luis, en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, soy licenciado en Derecho, tengo 18 años de experiencia y pues me dedico al derecho a la salud, también familiar, civil, corporativo principalmente. Tenemos abogados para todas las áreas. Excelente. Pues bueno, ya lo saben, así que por favor, no hay consultas fáciles, no hay consultas difíciles, documentense y lo más importante, su salud es primero. Atiéndanla, pero con profesionales que estén capacitados para atenderlos. Muchísimas gracias, José Luis. Nada más yo te hago una pregunta ya para irnos. En tu experiencia profesional, ¿has visto, has detectado que cada vez hay más personas que se involucren, abogados, en estos temas? Es un grupo muy reducido. Espero que esto se empiece a modificar, este pensamiento, porque pues todos quieren ser penalistas, todos quieren ser fiscalistas, ¿no? Que piensan que es en donde está el dinero. No es que sea acá donde esté el dinero, pero sí finalmente que se está buscando que se haga justicia para cualquiera de las dos partes. Si el médico incurrió en una responsabilidad, que cumpla, pero si el paciente es el que dio pie a esa responsabilidad, pues bueno, pues finalmente también el médico pueda demandar al paciente. Muchísimas gracias, José Luis. Sobre todo, muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó
¡Wow! Wow. MX.tv